Vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy en este espacio de cambio en el debate. Hoy tenemos yo diría un gran problema, un gran asunto de gran interés, especialmente para los trabajadores en México. Y, y hoy tenemos con nosotros aquí en este espacio a Jaime Darío Oseguera. Gracias, maestro. Buenos días. Catedrático de la Universidad Michoacana, con 2 licenciaturas en Economía y en Derecho, y quien en una ocasión nos acompañó por allí con algunas clases en la Universidad de Nueva España. Y pues bienvenido a este espacio. Gracias, maestro. Hoy platicaremos sobre la reforma a la ley laboral, y también está con nosotros Manuel García Urrutia, Buenos días, gracias. compañero de trabajo ahí en la Universidad de Nueva España y comentarista del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con un programa que se llama, ¿cómo, Manuel? Pues Trasfondo se llamaba. Trasfondo se llamaba. Muy bien, Manuel. Como Pues, corrido. bienvenido a este espacio y pues vamos a iniciar una serie de reflexiones. En primer lugar, para que la gente entienda qué es eso de iniciativas preferentes, es decir, que de alguna manera ese espacio lo aprovecha Felipe Calderón y manda efectivamente una iniciativa preferente. Dos iniciativas en la parte de la contabilidad y la parte de la reforma a las cuestiones laborales. ¿Qué sentido tienen estas iniciativas preferentes? ¿Qué tan importantes son para la sociedad mexicana, para el pueblo de México? Yo creo ¿Cómo que se entienden? Jaime Darío sería excelente para comentarlo, uno porque es diputado actualmente y además es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y él sabe exactamente cuál fue el contenido de esta reforma política. Entonces, si gustas tú comentarlo. Mira, yo creo que hay una serie de mitos en torno a lo que pudiera ser la reforma laboral. La iniciativa preferente de entrada es una modalidad nueva que se inaugura con el presidente Calderón, mediante la cual el presidente tiene el derecho de enviar hasta 2 iniciativas que se discutan por ley en el primer mes al inicio del periodo legislativo, del año legislativo, del periodo ordinario. Si no se discute, pasa, ¿no? Pasa a votación, tiene que ser sometido a votación. Esto implica, pues ahora sí que la congeladora de la congeladora, es decir, se evita la congeladora y se tiene que discutir. ¿Qué hay en la reforma laboral? Yo creo que el mercado de trabajo no está muy sensible a los cambios de la ley del trabajo. Yo creo que no es un problema legal el que impide que el país crezca. Yo creo que es un problema político, es un problema de estructura económica. Las empresas no están bien apoyadas, los trabajadores no tienen condiciones de trabajo decente, ¿no? El salario no es remunerador y eso no implica, eso no se va a reformar con la reforma a la ley. Hoy tenemos una gran cantidad de gente involucrada en los sectores informales, en la informalidad del trabajo, como una dinámica mundial, una dinámica que se da en México y en muchos países del mundo. ¿Qué creo yo que se tendría que hacer junto con esta reforma laboral? La reforma laboral flexibiliza cuestiones de contratos, ¿no? Y al hacerlo, de alguna manera incumple con con la ley del trabajo, ¿no? De alguna manera se amenazan algunas de las grandes prerrogativas ganadas en luchas históricas por los trabajadores. Yo les decía el otro día que este país, esta constitución, la del 17, tuvo su primer programa político a partir del programa obrero. No fue el programa agrario, sino hasta después fue el programa obrero el que le dio un contenido social a las reivindicaciones políticas de la Constitución, y eso hay que respetarlo y hay que recordarlo, pero tampoco creo
que esté mal generar una serie de discusiones de inicio sobre cómo hacer que la ley se flexibilice. Es decir, hoy suceden cosas que tenemos que regular. Hoy existe subcontratación como un ejercicio generalizado. Yo no estoy muy seguro de que este tema del salario por hora sea un problema, ¿no? Yo no creo que haya gente que trabaje por 7 pesos la hora en ningún... O sea, el mercado de trabajo está tan apretado que la gente no trabaja por esa cantidad, Manuel. Es decir, la reforma cumple con un programa político de Calderón, tenía un compromiso con los empresarios, les mandó la iniciativa y de alguna manera él quiso lavarse las manos. Yo no estoy tan seguro de que la reforma laboral genere más empleos. Lo que sí genera es más flexibilidad, y esa flexibilidad pues ya existía, es decir, la precariedad en el trabajo, la informalidad, la falta de condiciones de salud, pues es lo diario, es lo cotidiano. Que se legalice tendremos que ver, porque primero nosotros como partido estuvimos en contra de que se reformara la Constitución primero, ¿no? Es decir, el planteamiento del PRI fue: no hay una reforma constitucional, pero tampoco se trata de esconder, ¿no?, como cosas ahí que subyacen detrás de lo que no, es decir, como si no reformar la Constitución fuera lo único importante. Yo creo que es importante, pero también es importante que no haya condiciones de trabajo que vayan y que atenten en contra de los propios trabajadores. En resumen, yo diría que es una reforma necesaria en el sentido de que tiene que haber condiciones que regulen formalmente el mercado de trabajo de cosas que ya están sucediendo. A ver, Manuel, esta reforma, hay varios analistas, es decir, hay cierto rechazo a la reforma. ¿Pudieras tú más o menos decirnos en qué puntos, qué aspectos realmente afectan los derechos laborales de los trabajadores? ¿Qué puntos nodales tendría esta reforma? Y que hoy varios analistas, entre ellos Arnaldo Córdoba, quien plantea que estamos volviendo como a la esclavitud en el trabajo. Es decir, ¿cuáles serían los puntos en los que los trabajadores están en desacuerdo? En principio, déjame decirte que el diagnóstico que hacía Jaime Darío lo comparto en muchos sentidos, pero creo que en efecto es una ley regresiva, es una ley cínica, y es una ley contraria a los intereses de los trabajadores. O si lo dijera en positivo, es una reforma laboral patronal. ¿Qué derecho afecta fundamentalmente? Todo lo demás es ciencia ficción, o sea, pura simulación. Esto de que se quería democratizar, transparentar los sindicatos, eso es una falsedad, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, pero la parte sustantiva es que hay un principio fundamental que venía desde desde que se forjó la Constitución de 1917, que tiene que ver con la estabilidad en el empleo. Y ese es el principio fundamental que se ve vulnerado con esta reforma. Yo no sé si eso sea modernizar el país. Yo creo que modernizar sin ver tu historia y lo que ha sido y lo que significa el derecho laboral en el país es para mí realmente preocupante, ¿no? Yo decía que la estabilidad se vulnera como derecho fundamental porque ahora lo que se hace es flexibilizar las formas laborales, ¿no?, a partir de permitir nuevas formas de contratación, facilitar los despidos, ¿no?, que sean más fáciles. Y el problema aquí de los despidos, ¿no?, tiene que ver con que en otros países este esquema laboral que está copiando es mucho al modelo español, que ahí vemos las causas y las consecuencias que trae. Pero si nos damos cuenta, el problema de la flexibilidad laboral en los términos en que se da, en esos países donde existen mecanismos similares, ¿no?, contrataciones por capacitación, de prueba y estos por horas, existe seguro de desempleo, ¿no? Aquí no existe seguro de desempleo. Las indemnizaciones jugaban un poco ese papel de colchón en lo que te despedían y te podías hacer un nuevo trabajo. Ahora eso ya no se va a dar.
pero además con otro problema, y aquí empiezan las cuestiones de cinismo y de contradicciones que Jaime Adrián ya apuntaba. Esta reforma sí vulnera el artículo 123 constitucional, porque el artículo 123 constitucional tiene una serie de planteamientos, se vulneran desde antes, o sea, por ejemplo, el salario que sea suficiente para mantener a un jefe de familia, bueno, eso ya es ridículo pensar que se puede hacer con 60 pesos, menos 60 pesos, que es el salario mínimo, pero eso ya se venía violando. Pero hay otras disposiciones que tienen que ver con pago de tiempo extras, con derecho de vacaciones, que todo eso se vulnera con la antigüedad. Pero todo eso que decía el artículo 123 se ve vulnerado, ¿no? Entonces, el problema fundamental, y ese fue el objeto de la ley, es una ley patronal por eso. O sea, se está flexibilizando la materia, o sea, la relación laboral con el propósito de que los patrones tengan más posibilidad de deshacerse de los trabajadores y de no generarles derecho, con todo y que me digan que sus derechos están salvaguardados. Lo del outsourcing, yo te puedo asegurar que la ley anterior, esta ley que están modificando, es mucho más garante del derecho de los trabajadores que las reformas están haciendo. Lo que están haciendo es legalizar la subcontratación. Y te puedo leer los artículos para demostrarte que eso se protegía mejor en los términos que está actualmente la ley laboral. Y lo mismo sucede con el problema de la transparencia sindical. Si tú ves nuestra ley actual, bueno, la ley que todavía es vigente hasta que no se promulgue la reforma, esta ley dice que los sindicatos deberán pasar sus cuentas o sus finanzas cada 6 meses a los trabajadores. Eso nunca lo hizo cumplir la ley, nunca, o sea, hizo cumplir la autoridad esa ley. Eso ni siquiera es letra muerta, entonces, digo, quererles meter auditorías y eso era, por favor, ¿no? Pues finalmente fue rechazado. O sea, se vulneró el problema de la estabilidad. Pero además hay otros esquemas conculcados que tiene que ver con el derecho de huelga, ¿no? Que se ve conculcado, y que siguen limitados el derecho a asociación a partir de nuevas disposiciones, pero además no se tocan esquemas que tienen que ver con el control del gobierno sobre el registro de los sindicatos y su propia vida sindical. Pues sí, este sindicalismo corporativo sigue vivo con los registros sindicales, sigue vivo con los controles sobre las tomas de nota. O sea, realmente no había ni voluntad ni interés de avanzar en la democracia sindical. Esto de que se pudiera haber voto secreto para el voto en urnas y para la elección de los dirigentes, eran simplemente cosas que se metieron para negociar, pero no tiene nada que ver con la realidad laboral de nuestro país, ¿no? Entonces yo nada más diría, esos son los aspectos fundamentales. Y una cuestión, los despidos ahora, perdón, los juicios por despidos injustificados, que es ya el colmo de los cinismos, es que resulta que esos juicios normalmente duran muchos años, 3, 4 años, ¿no? Bueno, ahora la ley, la propuesta legislativa que está aprobando, dice que esta ley solamente va a proteger los derechos de los trabajadores por 1 año, ¿sí? Y es como si la culpa de que los juicios se prolongaran fuera culpa de los trabajadores y no de los abogados empresariales o de la propia autoridad que hace que los juicios se prolonguen. Entonces los salarios caídos solamente se van a cubrir por el juicio a 1 año. Y después ya no es imputable al patrón, ni es imputable a la autoridad. O sea, algo de esta ineficiencia que hay en la impartición de justicia laboral se la están trasladando al trabajador, ¿no? Son los problemas que yo detecto como fundamentales. Darío, históricamente, imagínate, desde 1917, 1929, la fundación del PRI, ¿no habrá un olvido, Darío, de tu partido, histórico, digamos, en cuanto a que se debe de proteger esos derechos, tutelar esos derechos de los trabajadores? ¿No habría habría matices como partido? Hay una disputa al interior del PRI que nos divide en 2 grandes hemisferios, como sucede al nivel de las, digamos, del continuo ideológico. Hay quienes militamos, sabemos quienes militamos en las causas progresistas dentro del propio PRI, y hay quienes son empleados de los empresarios, para decirlo con toda claridad. Y al interior estamos disputando desde hace mucho tiempo la visión ideológica de lo que tendría que ser el PRI. Este tema de las indefiniciones, este lugar común, para decirlo de alguna manera, de que
de que te metas en el centro para no meterte en ningún problema, pues es una visión ideológica equivocada, porque hay que estar comprometido con las causas. Yo estoy absolutamente en contra de esta idea de conculcar los derechos de los trabajadores, porque además, a ver, a los propios empresarios no les conviene tener un país pauperizado, marginado, porque no hay posibilidad de generar mayor productividad si tú tienes trabajadores enfermos, moribundos, hambrientos, ¿no? Con un salario mínimo como el que tenemos. Entonces, ¿a quién le interesa ser un empresario en un país donde la gente en la esquina te va a robar si no tiene con qué comer? Entonces, a ver, si hay una inversión de parte de un empresario, finalmente espera un retorno, ¿no? Digo, lo único que crea valor es el trabajo, pero en términos de realidades económicas, inviertes y generas una expectativa de retorno. Esa expectativa de retorno se obtiene del trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lugar de obtenerla del trabajo la obtenemos de menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Porque hoy el problema de la miscelánea fiscal es que hay exenciones de impuestos terribles para muchas empresas que ganan y que no le dan a sus trabajadores un trato adecuado. Dicho de otra manera, no tienen por qué sacrificar al trabajador. En todo caso, podría haber mecanismos de exención de impuestos para las empresas que inviertan, para quienes generen nuevos empleos, y no lo están planteando así. Hoy tenemos un gobierno rico y un pueblo pobre. Tenemos un gobierno que tiene la mayor cantidad de reservas internacionales de la historia del país, pero no se ve en la calle, ¿no? La gente está pauperizada, el salario mínimo está en ¿qué? 50 pesos, 57 pesos, dime tú quién. Bueno, ni siquiera es real que haya gente que se emplee por el salario mínimo, ¿no? La verdad. La mayoría de digo, sí hay, pero hay en el mercado informal, ¿no? Y te puedo asegurar que hasta en el mercado informal, sin contratos, sin prestaciones, sin seguridad social, pues ganan más. Esto no significa que estemos bien, esto significa que hay un descuido, pues, ¿cómo decirlo? Como una miopía, ¿no? Como que todos quisiéramos decir, no, todo está bien, pero no está bien, no hay salario remunerador, no hay prestaciones, la informalidad aumenta, la terciarización de la economía, que es un asunto mundial, nos lleva a que el mercado de trabajo no tenga buenas condiciones. Entonces, sí, la respuesta sí es que el PRI ha sido dubitativo en muchos puntos, pero también ha sido un factor de equilibrio, maestro. Y esto yo creo que tiene su mérito. Yo no estoy diciendo que esté bien. Creo que en un país como México se requiere esta disputa por la estabilidad, y eso nos permite que el país avance, ¿no? Si estuviéramos bloqueados entre los dos extremos, los panistas pro empresarios y los periodistas pro trabajadores con poca claridad, hay que decirlo también, porque están así como que sí, yo voy con los trabajadores, pero no hay un planteamiento político serio, real, consistente, que permita también tomar definiciones. Nomás están en contra, ¿no? Pero no hay un planteamiento. Y entonces el PRI juega un papel de equilibrio desde mi punto de vista. Puede ser criticable, pero creo que juega un papel de equilibrio que le da estabilidad al país. Manuel, tú planteabas hace un momento, es decir, ¿cuál fue el interés al colocar la democratización en el sindicalismo corporativo, la rendición de cuentas, la transparencia, el voto universal directo y secreto? Es decir, ¿por qué se colocó esta parte ahí en esta reforma laboral? Fue una bola de humo, o sea, sabían que era un punto para negociar precisamente con los sindicatos corporativos. Yo tengo que decir, y yo coincido totalmente con lo que decía Jaime Darío sobre el papel del PRI y sobre esa disputa interna que existe prácticamente sobre dos proyectos que podemos ver. No hay una unidad. No, pero como en ningún partido. O sea, Claro. finalmente sobre la ideología de los partidos hay distintas interpretaciones. Y no se nos debe olvidar que el surgimiento del PRI tiene que ver con una visión nacional revolucionaria, ¿no? Al cual muchos de sus militantes obedecen de manera clara, o sea, son consecuentes con ese pensamiento que
que es un pensamiento yo considero también progresista, ¿no? Y que eso dio pauta y origen precisamente a muchos de los logros que se dieron, sobre todo en los años 40, 50, 60, ¿no? En materia laboral, ¿no? La propia Ley Federal del Trabajo fue considerada en su momento como una ley de avanzada, y yo la sostengo. El grave problema de esta ley es que nunca se cumplió. No quiere decir que no estaba a favor de una reforma. Hay muchas cosas nuevas que había que incorporar, nuevas formas de relación del trabajo. Yo creo que eso no es el tema. El problema es, en efecto, ¿para qué país, ¿no? ¿Qué país queremos? Y yo creo que en esa disputa está no solo el asunto del PRI o el PAN contra los demás, o sea, dentro del Congreso mismo hay corrientes de diputados de todos los partidos que tienen una visión realmente de compromiso con el país. O sea, cuando se habla de la nación, no podemos hablar en abstracto, estamos hablando de seres humanos, de personas, de posicionamientos de políticos. Así es, de eso estamos hablando. Entonces, yo sí creo que en esta ley fue muy desafortunado. Los intereses de aquellos que representan los intereses patronales son los que prevalecieron. O sea, esto fue un capricho, como bien se decía, de Calderón, del anterior secretario del Trabajo. Esto es un logro de él, si habría que decirlo, si alguien tiene que atribuirse una medalla. Pues claro que sí, o sea, él fue terco y logró meter esta ley a partir de esta reforma política de las iniciativas preferentes, ¿no? Por lo menos antes de que saliera Calderón, que también habría que decirlo. Esto yo sí creo que sea un compromiso con el gobierno que viene, en el sentido de quitarle costos políticos a una reforma de este tipo. O sea, yo sí creo que eso fue parte de los propósitos de esta iniciativa. E insisto, toda la cuestión que tiene que ver con la democracia sindical, con la rendición de cuentas de los sindicatos, son bolas de humo, ¿no? Ojalá más adelante, y también coincido en algo, los sindicalistas, los líderes sindicales que son hoy miembros del Congreso, no tienen un proyecto sindical, no tienen un proyecto de modernización de la propia estructura sindical. ¿Cómo se lo pides a Romero de Champs? ¿Cómo se lo pides a Alvester? Pues no puedes pedirles peras al olmo, ¿no? O sea, mucho de la reforma tenía que pasar por encima de ese tipo de liderazgos, ¿no? Teníamos que recuperar los sindicatos como organizaciones de los trabajadores, los sindicatos para los trabajadores. Hoy son empresas patrimoniales que dan protección que venden protección a las empresas. Mira, me voy a atrever a decir esto, pero en serio, ponderando lo que significa. Es lo mismo que hace la delincuencia organizada cuando pide pagos por derecho de piso. Con sindicatos, que en este país son la mayoría, que trabajan sin que los trabajadores sepan que tienen sindicatos. O sea, viles sindicatos de protección, muchos de ellos, por cierto, en los despachos laborales, los despachos de abogados que tienen registros sindicales, y venden protección a las empresas a cambio de una iguala. O sea, solamente que unos trabajan con el auspicio o la protección de la ley y otros lo harán de manera ilegal, pero esa venta de protección y manejar los sindicatos como si fueran tu patrimonio, tu empresa, ¿no? Es realmente, o sea, bárbaro para hablar de que vamos a modernizar a través de flexibilidad laboral la situación del país. Yo creo que en efecto lo que hay que incentivar son políticas. Mira, la del primer empleo que sacó cuando era senador Beltrones, en esas tipo de iniciativas sí creo, porque lo que hace es estimular a que las empresas incorporen jóvenes a su planta laboral y que les des incentivos fiscales. O sea, medidas progresistas que incentiven a las empresas a generar empleos. Eso es lo que hay que hacer. El precarizar el trabajo no te va a garantizar, como dice la actual secretaria del Trabajo, que también lo decía el anterior, de que nos va a generar 400,000 empleos nuevos cada año. Por favor, lo único que va a hacer es que alguien que trabajaba 8 horas, lo despidan para que trabaje 4 y entonces se reparta con otro que trabaje 4 y se van a ahorrar hasta la hora de la comida, ¿sí? Y las vacaciones y los días de descanso. Pues tener más empleo, pero más precario. Así es, que esto a final de cuentas es un efecto en el mercado interno. Si quieres que haya más consumo, con esos salarios y con estas formas de trabajar, no vas a aumentar el consumo ni vas a desarrollar el mercado interno. O sea, es como escupir para arriba. Oye, Jaime Darío, en este caso, dice Beltrones, por ejemplo, que una minoría, que es una minoría. Y entonces esto me lleva a pensar, quisiera escuchar tu opinión, ¿cómo queda la democracia en este momento? Hay un desánimo de la gente en la parte democrática, en las partes electorales, la credibilidad en el voto, en donde pues hay gente que va a votar con mucha
con mucho civismo, con posibilidades de esperanza, ¿no? ¿Cómo queda aquí entonces esta parte democrática que una vez instalados en el poder, proponen iniciativas contra los derechos de los trabajadores? ¿No habría una desventaja, un desestímulo para la parte democrática? Yo creo que, yo creo que hay una convicción de que puede ser benéfica la reforma. Mm, hay una convicción de que puede generar empleo, pero sobre todo hay una convicción de que tienen que acordar con los grandes intereses, ¿no? También, o sea, de alguna manera hay una deuda con quienes gobiernan el país, que son, pues que 100, 200 familias, ¿no? Los que tienen el dinero, la tecnología, los medios, el poder. El PRI usa su bono democrático y creo que lo hace consciente de que ganó la elección y que ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y que esa mayoría le permite tomar decisiones como esta. Es un riesgo, claro que es un riesgo, porque obviamente cuando tú ganas una elección tomas decisiones en acuerdo, en este caso con el PAN de Calderón, y bueno, entre los dos tienen el 70, el 60% de los diputados del país, de la Cámara Federal, y pueden tomar la decisión. Es un riesgo, sí, pero yo en el fondo no le veo a esta reforma laboral las condiciones para crear empleo. Es un mecanismo que debilita las disputas, las discusiones, los derechos, pero el empleo no se crea a partir de una reforma laboral que permita que haya trabajo por horas. De veras, o sea, las condiciones institucionales del mercado de trabajo no van a cambiar. Es decir, la informalidad seguirá siendo informalidad, la precariedad en el trabajo. ¿Qué es lo que se requiere? Lo que se requiere es revitalizar el mercado interno. Se requiere que la prioridad no sea controlar solo la inflación, sino generar condiciones de apoyo a determinadas industrias, determinadas ramas de la producción. Insisto con que tenemos el país con la mayor cantidad de reservas internacionales, pero el mercado interno está deprimido. Entonces tú vas al campo y la gente está absolutamente olvidada. ¿Qué requeriríamos para que haya más empleo? Pues que los programas de apoyo al campo, que los programas de apoyo a la industria, digamos, tecnológica, pues recibieran recursos del gobierno. O sea, finalmente el tema es de dónde revitalizas los programas. Y yo honestamente no creo que la reforma laboral genere nuevas condiciones de empleo. No los va a generar porque no es un problema legal, es un problema económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que quedan bien con los que gastan los centavos, pero no necesariamente van a gastar más, para generar empleos. Hay ramas de la actividad económica que están absolutamente olvidadas. Te pongo un ejemplo rápido. La actividad económica agroindustrial en Michoacán, que tendría un gran potencial, está absolutamente olvidada. Somos productores de 15 o 20 productos en los primeros 3 lugares, pero no los procesamos y el campo está olvidado. Entonces no haces mermelada de fresa, no haces jugo de toronja, no haces jugo de limón, ¿no? Y tienes los mejores productos, no haces jugo de coco, o lo que sea, o sea, jugos o mermeladas o... Darle valor agregado. Claro. Y entonces eso ya no es un tema no es un tema de la reforma laboral. Entiendo lo que dice Manuel y lo comparto. Es decir, eso no significa que permitas un detrimento en los derechos, en el catálogo de derechos de los trabajadores, pero tampoco creo que vaya a cambiar mucho el asunto. Yo honestamente en esta ocasión, y conste que siempre me inscribo en el Club de los Optimistas, en esta ocasión no creo que haya condiciones para que esa ley del trabajo genere nuevos trabajos. ¿Y cómo quedaría entonces esta parte democrática, Manuel, donde yo creo que sí se le va dando un golpe a la esperanza de los trabajadores en esa confianza y credibilidad en las partes democráticas? ¿No afectaría ese aspecto? Mira, sin duda, te digo, es un asunto fallido. Yo creo también que el asunto de la democracia es un asunto de voluntades. No tenemos que hacer
nuevas leyes electorales más complejas, más difíciles de aplicar, ni tampoco se trata de elaborar leyes laborales de los términos como la que está tratando de aprobar ahora. La democracia tiene que ver, decía, y había una discusión en los 90s, cuando se da autonomía al IFE y empezamos a tener elecciones donde ya los votos se contaban, sobre si la democracia, hay un libro incluso de Merino que se llama La democracia votada, ¿no? y había otros que hablan de una democracia pactada, ¿no? El estilo español del Pacto de la Moncloa. Y yo me acuerdo que Goldenberg intervino un poco mediando en esa discusión, dijo, es que la democracia es un proceso, ¿no? Pero el problema es que nos sigue faltando ese pacto para la democracia. Un pacto que no solo nos resuelva los problemas de las elecciones cada 6 años, sino que una democracia que permea la sociedad. No podemos estar hablando de democracia cuando tiene sindicatos que se manejan como si fueran empresas, te digo, son empresas. Se muere un líder y se lo deja a su hijo o a su incondicional. Los trabajadores no tienen participación activa en la organización que se supone defiende sus intereses. Entonces, ni hay voluntad para cambiarlo. Necesitamos voluntad para cambiar eso, para ir en contra de esos intereses. Te decía, yo estuve 11 años en la CTM cuando empecé en mi carrera sindical en productos pesqueros mexicanos, ahí en el sector pesquero, y te puedo decir, ahí encontré gente muy progresista, o sea, gente que era ideólogo, tenía claro cuál era el proyecto del sindicato y qué papel jugaba en la construcción de un país moderno, pero también había otros que vivían del negocio del sindicalismo. Hoy este tipo de relaciones laborales que se favorecen en esta reforma es el de los contratos, el de los sindicalistas o el de los líderes ligados a los contratos de protección. Esto va a proliferar. ¿Qué va a pasar con las empresas de outsourcing? En los términos, estas empresas de subcontratación les negaron el derecho a sindicalizar. ¿Cómo vas a sindicalizar? Bueno, son 3 millones de trabajadores que están, según datos del gobierno mismo, en materia, o sea, ligados a empresas de subcontratación. ¿Qué posibilidad y expectativa tienen de formar un sindicato que defienda? Ninguna. ¿Cómo lo vas a tener si no tienes antigüedad? Si no tienes posibilidad de tener un empleo estable? Pues nunca vas a poder defenderte de ese tipo de relación laboral. Entonces sí necesitamos pues una sociedad civil mucho más fuerte, necesitamos mucho más voluntad política. Sé que esto es Ahora hemos avanzado, hemos avanzado. El país no es igual que hace 20 años, donde había un partido hegemónico, donde los medios eran más cerrados, donde las elecciones tenían... Yo creo que sí, yo creo que hay muchas dudas y hay muchos pendientes, pero estarás de acuerdo, Manuel, en los 80 nadie podía hablar mal del presidente, por ejemplo, ¿no? Y hoy, pues el presidente es el presidente nada más, del ejército, los medios eran más cerrados. Este periódico fue uno de los que generó la transición, sin duda, pero acuérdate que no había muchas formas. Yo no digo que no haya pendientes, no digo que no, que estén las cosas bien, sigue habiendo sindicatos muy cerrados, medios de comunicación muy manipulados, pero hemos avanzado. Yo creo que tenemos elecciones, por ejemplo, acuérdate que en los 80 no le creíamos a las elecciones ni cuando ganaba ni cuando perdía. Por ahí hubo una época en que todo era dudoso cuando las concertaciones, ¿te acuerdas? Porque cuando ganaba el PRI, en la época de Salinas, 90, 91, ganaba el PRI, pues había dudas. Y también cuando perdía, porque resulta que negociaban las cosas. Pues entonces, sí, así pasó en pero imagínate qué desgracia para el país. Entonces el país, la gente tenía temor justificado que las cosas eran absolutamente raras y dudosas. Hoy no digo que las cosas sean tan claras y transparentes, pero yo te puedo decir, a ver, Peña Nieto gana casi con 20 millones de votos, ¿no? Eso, o sea, no puede haber tanta gente manipulable. Sí estoy de acuerdo en que hay gente que digamos, que vota en un sentido corporativo, pero 20 millones es mucha gente. Pero a ver, tienes razón en cuanto a que ha habido avances y quizá hoy se puedan contar los votos. Estamos hablando, pero solo en esta materia. Pero en la parte laboral sigue siendo totalmente regresiva. Y esta ley es regresiva. O sea, da la impresión que mientras que avanzas también regresas. Y para todos los partidos, porque a ver, el CENTE, ¿no? El sindicato de maestros,
es absolutamente oscuro los democráticos y los otros, Totalmente. los del Bester y los de los otros. Entonces dices, a ver, no es un asunto de izquierdas o de derechas, es un asunto, como tú bien lo dices, de transparencia, de visiones políticas institucionales distintas. Y sí estoy de acuerdo contigo, ahí nos hace falta. ¿Y qué podríamos así? La posición de Manuel consiste en que esta reforma laboral es una reforma que favorece a los empresarios, Patrones, sí. no al trabajador. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Sí. Para concluir. Sí, yo estoy de acuerdo, aunque en ese camino pudiera haber algunos beneficios para los trabajadores. ¿En qué sentido? En el sentido de generar más empleos. Yo no estoy tan seguro, o sea, coincido con Manuel, pero no estoy tan seguro que sea la reforma que va a crear más empleos. En ese sentido, creo que hay otros mecanismos institucionales de recursos económicos, de incentivos fiscales, de programas económicos que hacen falta para que se cree más empleo. Porque, a ver, un empleador, ¿no?, que pone un anuncio en el periódico Cambio de Michoacán y que diga, voy a solicitar empleados y les voy a pagar 7 pesos. ¿Sabes cuánta gente se va a apuntar? Ninguna. Por mucho que ya se reglamente el trabajo por horas. Es una cosa distinta en términos de planteamientos legales, en términos de derechos de los trabajadores. Es una barbaridad que tú permitas que eso suceda. Es decir, que permitas que haya trabajo por horas. Pero en la realidad, el trabajo por horas existe. Y existe no al nivel de salario que se está diciendo. Estás los bienes, los de las vulcanizadoras, los cerillos de los centros comerciales. Desgraciadamente hay una precariedad lamentable en el trabajo que no se va a reformar con la reforma a la ley. ¿Puedes concluir para...? Yo coincido que hay empresas que registran a sus trabajadores en el Seguro Social con salarios mínimos y les pagan otros salarios diferentes. Pero sí hay un núcleo, hay un grueso de trabajadores que están en ese marco del salario mínimo, de ese trabajo. Yo creo que en efecto lo que se establece y se fortalece es un empleo precario, que no resuelve los problemas ni de empleo ni de desarrollo del mercado interno. Coinciden que hay que establecer políticas públicas muy, muy complementarias que realmente tengan por objeto atacar el problema del desempleo y de la informalidad y que no pasan por esta ley laboral. Y yo sí creo que, si no en el corto plazo, sí en un mediano plazo, este tipo de leyes van a generar resentimiento en la población, porque la gente no entiende los cambios hasta que empiece a verlo en su condición laboral, y entonces va a entender de qué manera fue regresiva esta ley, cuando lo despida y no tenga derecho a indemnizaciones, cuando entre a trabajar y le quiten prestaciones que tenía al pagarle por horas, ¿no? Vamos a ver, se habla mucho de los jóvenes, yo también espero y sé que los jóvenes serán, como pasó en España con el grupo de los indignados o el movimiento de los indignados, será lo que respondan a esta ley. Y también creo que esta ley no es definitiva, todas las leyes se transforman y seguramente esto llevará y dará pauta a que veamos después propuestas para el seguro de desempleo y para ir mejorando cosas que quedaron pendientes en la ley. Entonces esperaría, y ojalá así sea, que nuestra democracia avance no solo en el sentido formal en lo electoral, sino que empiece a bajar a lo social, a la participación ciudadana. Y ojalá realmente estos son llamados de atención para que la sociedad se organice mejor, haga planteamientos y para que el movimiento sindical se sacuda, ¿no? Sí. Si no por disposiciones legales, sí por sobrevivencia, ¿no? Pues muy bien, les agradecemos su presencia en este espacio, Cambio en el Debate.